¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique León. Estoy con el portavoz de los pueblos originarios, Álvaro Bisuet, y esto es Efecto y Contraste. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti para que nos vayamos conociendo. ¿Quién es Álvaro Bisuet? ¿Quién es Álvaro Bisuet? Mira, qué bonita pregunta, es la primera vez que me la hacen, ¿no? Primero que nada, pues agradezco mucho a Efecto y Contraste esta oportunidad de platicar acerca de mi tema. Pues yo soy un originario de esta zona del Valle de Teotihuacán, originario plenamente del municipio de Acolman, y en este caso del poblado de Totolcinco, como verdaderamente Okay. se debería decir. Eh, el tema de pueblos originarios pues es muy amplio, ¿no? Y en todo concepto creo que hay mucha desinformación o no información muy clara respecto a lo que implica ser originario, lo que implica, por ejemplo, hablar de una autodeterminación de pueblos originarios o el por qué nos debemos sentir orgullosos de serlo, ¿no? En lo personal, pues soy un activista social, Okay. soy una persona que está trabajando muy fuerte por esta autodeterminación, médico tradicional, me he dedicado a eso ya prácticamente los últimos eh, 20 años de mi vida. También estudié la licenciatura en Administración de Empresas. Entonces, de alguna manera, pues la condición de lo que verdaderamente soy, que es una colwa originario, descendiente de este pueblo que habitó esta zona, pues me llama precisamente a fomentar nuestra cultura, nuestra identidad y toda la herencia ancestral que tenemos. A ver, me comentas que eres originario de Acolman. ¿Es lo mismo ser originario que indígena? Fíjate, es un tema que yo llevo a varias partes de la República, porque mi trabajo no solamente es en la región, es a nivel nacional. Y aquí me gusta mucho aclarar el tema del indigenismo. La palabra indígena es una palabra en latín que significa nacido en el lugar. Ok. Entonces, en todo caso, todos somos indígenas. Todos, no importa el color de piel, ojos, nada, todos somos indígenas. La diferencia cuando damos la connotación de originario es cuando por conciencia tú te asimilas a algún pueblo ancestral Ok. de la zona. Por ejemplo, nosotros que estamos en esta zona del Valle de Teotihuacán, pues nuestra connotación de origen sería Acolhuas, porque esto es lo que se le conocía como el Acolhuacan. Por ejemplo, nosotros en Tenoscayol Casa Moctezuma, donde yo colaboro con Ituriel Moctezuma, que es un descendiente de esos grandes señores, Ok. y es una persona que está impulsando muy fuerte también el tema cultural en la Ciudad de México. Un lugar que ya está autodeterminado como zona originaria. Los 128 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México ya fueron autodeterminados. Por eso cambió de Distrito Federal a Ciudad La de Ciudad de México. México. Por eso dejaron de ser delegaciones y se convierten en alcaldías. Entonces, lo que implica esa autodeterminación en nuestra región es tener una nueva relación de identidad, tanto para con nosotros, hacernos más responsables de nuestros pueblos, pero también una nueva relación con los tres niveles de gobierno, donde ya vamos a colaborar de una manera más eficiente por la administración de nuestros pueblos. Esto que me comenta tiene mucho que ver cómo nos percibimos, ¿no? A nosotros mismos. Y me salta mucho ahorita el tema de que a muchas personas que son originarias les molesta mucho el hecho de que les digan indígenas. ¿A usted le molestaría esa connotación que lleva? Porque sabemos que esa palabra a lo mejor culturalmente la hemos estado utilizando como con connotaciones negativas hacia la persona. Sí, porque se ha utilizado de manera peyorativa, para Ajá. denostar, para separar, para sobajar. Y voy a platicar cuál fue el origen de esta percepción. El virrey Ruiz de Velasco y Alarcón, Ok. y Luis, este, cuando se hacen el conteo o la clasificación de los habitantes que ya estaban en la que era para nosotros mal llamada Nueva España, para ellos así era, es, le preguntan qué tipo de personas habitan el nuevo territorio. Ah, bueno, pues los nacidos en España, españoles. Los hijos de ellos aquí, nacidos en este territorio, son criollos. Los esclavos negros, pues esclavos. Los esclavos combinados con naturales, mulatos. Sí, 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 empiezan a salir todas. Empiezan a hacer las clasificaciones y cuando llegan, y los nativos del lugar, ¿qué son ellos? Él dijo esta frase,
indignus, indígena. Entonces, desde ahí vino el tema de hacer esa connotación de sobajar. Al decir los nacidos en el lugar y aparte sin dignidad, pues fue algo que obviamente causó todo esto, ¿no? Cómo la palabra de una persona en un momento en la historia puede marcar a toda un pueblo, ¿no? Toda una cultura que... Entonces, desde ahí, pues nunca se entendió que la palabra indígena no tenía por qué ser aplicada a los naturales de este lugar, a los originarios de este lugar, que inclusive alguna vez un profesor hace poquito me hizo este comentario de que no es precisamente originario, sino que teníamos acuñar el término primigenios. Pero bueno, yo platicando con el profesor digo, entiendo la explicación, entiendo a lo mejor la corrección, pero pues también tenemos que ir paso a paso, ¿no? Porque hoy estoy por la lucha de que la gente sienta su cultura originaria. Quitar toda esta connotación de, a lo mejor, de negativa o que no te sientas orgulloso de ser originario. También observamos mucho que estos pueblos, a ver, una pregunta, ¿cómo sería correcto llamarles? ¿Grupos, tribus, pueblos a las personas que son realmente originarias? O sea, que son descendientes directos de, a lo mejor, de las culturas prehispánicas, digamos. Bueno, vamos a ponerlo en este contexto. Por ejemplo, yo mis labores como un náhuatl las llevo a cabo en un calpulli. Un calpulli es una familia. Ok. Que en este caso se compone, actualmente lo conformamos personas que estamos ligados 100% a la cosmovisión, a lo que se le denominan sistemas normativos y tradicionales, que de hecho se debe decir así y no seguir acuñando el tema usos y costumbres. Okay. ¿Por qué? Porque el costumbrismo es algo que haces como de manera repetitiva simplemente por hacerlo, no porque tengas un conocimiento del por qué se hace. Esa es una gran diferencia. Entonces, un sistema normativo es algo que aplicas a tu vida, pero tienes un porqué y un para qué hacerlo. Así nos llevamos nosotros a cabo nuestra vida diaria. De hecho, te voy a hacer un comentario. Parte de lo que hace este calpulli, que también nos podríamos denominar una tribu, porque somos un grupo de personas, hombres y mujeres, que llevamos a cabo una forma de vivir, una manera de ver la vida. Un pueblo sería a lo mejor un conjunto de tribus que se convergen para formar una sociedad un poquito más compleja, ¿no? Y al mismo tiempo con mayores alcances respecto a los diferentes grupos que la conforman. Entonces, porque puede ser un pueblo a colva, pero con diferentes grupos dentro de él. Entonces, la terminología correcta sería calpulli. Calpulli como inicio, y después pueblo, que en la traducción, o más bien en la interpretación en el náhuatl sería el altepetl. El altepetl es el pueblo. Observamos también que estos pueblos, que todos los pueblos originarios son como personas marginadas, o el mismo pueblo en conjunto son marginados. ¿Por qué cree que pase esto? Por la ignorancia. Y qué bueno que hiciste este comentario de la cuestión de marginalidad, porque es bien triste saber que nuestra región, para el Estado de México, para el gobierno estatal, es una zona marginal. Ni siquiera es una zona agrícola. Y no te explicas cómo es que llegaron a esa conclusión cuando nuestra región está llena de pueblos originarios. ¿Qué es un pueblo originario en todo sentido? Es todo aquel asentamiento humano bien estructurado, social y jerárquicamente, que existía antes de la invasión castellana. Por lo cual, por ejemplo, todos nuestros pueblos que tienen nombre en náhuatl existían antes de esta invasión. Y por ejemplo voy a mencionar dos, Tepetlaostoc y Totolcinco. O más bien, me voy a hacer referencia más cercana a Tepechpan. Tepetlaostoc es el más antiguo y era la capital de los acolhuas, tiene 6,000 años. Y Tepechpan tiene 4,600 años, ya como un lugar organizado de manera sistemática, sistemas normativos y tradicionales, donde ya había toda una vida enfocada en la política, en la cultura, en los diferentes aspectos que le daban forma y vida a un pueblo. ¿Existe algo o un organismo que ayude precisamente contra la marginación de los pueblos originarios? Hay diversas instituciones, pero creo que sus alcances han sido muy limitados. Por ejemplo, en el Estado de México tenemos a CEDIPIEN.
A nivel nacional tenemos al INPI, del cual tu servidor formó parte de esa comisión. Cuando sube este nuevo gobierno, nos mandan a llamar a representantes, a portavoces, para que expliquemos qué queríamos. Yo en todo momento yo le decía a los hermanos y hermanas que yo lo que quería era que tuviéramos una secretaría de pueblos originarios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene alcances más fuertes, tiene un presupuesto más amplio. La necesidad de los pueblos originarios es muy diversa, desde la legislación, desde la salud, desde la alimentación, de la educación, desde el mismo desarrollo. Entonces es muy amplio. Sí, sí, de hecho, como experiencia personal, tengo un poco de experiencia de cerca viendo todos los problemas que enfrentaba los pueblos indígenas de la Sierra Gorda de Querétaro. Yo estuve viviendo en Querétaro y trabajé muy de cerca con una asociación sin fines de lucro que precisamente se dedicaba a desarrollar proyectos para que todas estas personas pudieran desarrollarse económicamente. Lo que pasa es que siempre estaban peleando por apoyos de gobierno y nunca obtenían nada. O sea, era una constante lucha entre dame dinero, no te doy, por favor apóyame en esto, no, es que no tenemos recursos ahorita. Y cuando tú veías el presupuesto, obviamente tenían recursos, pero a este tipo de asociaciones como que casi nadie las ayudaba. Aquí le pregunto, ¿conoce usted la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas? Y si sí, ¿qué opina acerca de su trabajo? Toda organización que ha luchado por los derechos de los pueblos originarios, por el derecho de los diferentes pueblos que conforman, para la ONU hay 68 reconocidas. Realmente nosotros sabemos que tenemos 314 diferentes grupos étnicos en todo el país. Somos el más megadiverso en ese sentido. No existe otro país que tenga tantos como nosotros. Y lo mismo te puedo hablar de las lenguas. ¿Es lengua, dialecto o en dado caso se pueden llamar idiomas? Es una lengua, porque por ejemplo el dialecto es el que estamos hablando ahorita tú y yo, el dialecto español. Porque el dialecto español es una conglomeración de diferentes estilos de lenguas que se fueron conformando. El de nosotros eran lenguas, ¿por qué? Porque eran más puras, con sus propias estructuras gramaticales, que incluso no se veían tan invadidas por otros. Los nahuas, inclusive, había lenguas nahuas, pero con diferente variante, que no se entremezclaban entre ellas. Había nahuas que no se entendían entre ellos al 100%. Digo, hoy nos pasa con nuestro dialecto español, como le voy a decir, aunque en la Constitución no diga así. De repente escuchas hablar a un cuate, uno del norte, y juntas a un norteño de Monterrey y a un cuate de Tepito, y pues de plano no cuadran, ¿no? No cuadran, se van a sacar a gente de España que ha llegado a México, igual, o sea, dicen aguas con el calor mexicano, Entonces, en ese sentido, de nuestra Casa Moctezuma queremos o tenemos toda una gama de diferentes iniciativas que queremos subir a través de diputados federales. Por ejemplo, una iniciativa muy buena es que se le deje de llamar idioma español y se le cambie por idioma mexicano, porque nuestra manera ya de expresarnos no tiene nada que ver con el idioma español de los ibéricos. Sí. Entonces ya tiene que ser, y ni siquiera con el de los colombianos. Sí, es una apropiación cultural, ¿no? La que ya hemos hecho. Exactamente. Ok, ¿y cree usted que es importante rescatar estas lenguas originarias? Pues tan importante que el año pasado, en octubre, si no mal recuerdo, el compañero Ituel Moctezuma y tu servidor tuvimos una plática con la diputada Marta Patricia de Tijuana, ella en la Comisión de Puntos Constitucionales, hablando precisamente de nuestros temas, porque ya habíamos avanzado con la iniciativa de los saberes ancestrales, donde nuestros conocimientos son reconocidos ahora como ciencia, que siempre lo fueron. Entonces, para esto hubo foros, yo convoqué a diferentes científicos de nuestros diferentes pueblos, purépechas, nahuas, totonacos, etcétera, y humanos, y le dimos pues una muestra muy clara al CONACYT de por qué sí somos ciencia. Ese día se votó a favor en la parte técnica, fue el 18 de febrero, y el 28 de
de noviembre se vota con 456 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Pues fue un día histórico para los pueblos originarios. Pasando de eso, le decíamos a la diputada Marta Patricia que es muy importante que a nivel constitucional también las lenguas originarias estén al mismo nivel de importancia que el idioma español, o el mexicano, como lo decimos ya nosotros, ¿no? También se votó, mismo resultado, todo a favor, 0 en contra. Estas dos iniciativas ya están en el Senado para ser revisadas y pues esperemos a la brevedad aprobadas. Yo sigo trabajando en estos temas. Preguntaste quién soy yo. Soy un portavoz que se ha dedicado a acercarse precisamente a estas instancias, a la Cámara Alta y la Cámara Baja, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para llevar estos temas muy puntuales y que de alguna manera, si a lo mejor ha habido una falta de entendimiento entre los niveles de gobiernos y nosotros, pues yo he tratado de fungir como ese puente, ¿no? De entendimiento. Intermediario, ¿no? Uh-huh. En este tema es bastante interesante cómo menciona la importancia de las lenguas, porque podríamos pensar que no tienen mayor relevancia en nuestro día a día y cada vez vemos que menos personas son hablantes. ¿Usted es hablante de alguna lengua originaria? Quema, Nahuatlatoli, sí, del náhuatl. Sería muy interesante a ver si nos puede decir algunas frases o comentarios en la lengua originaria. Vamos a las más sencillas de decir, ¿no? Que siempre empezamos por las de cortesía. Macualitlanesi, que es bonito amanecer o qué buen amanecer. Entonces aplica también en diferentes partes del día. Por ejemplo, si ya pasa de cierta hora, Macualitonali, muy buen día, o Cualitonali, buen día. Macuali Teotlac o Cuali Teotlac, que puede ser buena tarde, y Macuali Yowali, que ya es buena noche, y para despedirte, y Kishkamoshla, que es hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Qué interesante escuchar este tipo de frases, ¿no? O alguna presentación, para presentarme, tú me dices que no, Otimopanolti, que es ¿cómo estás? Y yo te contesto, Senka Kuali, muy bien. O por ejemplo, cuando preguntas el nombre de una persona, ¿qué no toca? ¿Cómo te llamas? No toca Xochicuelli, Matlactlihuan y Tecpat. Me llamo Ocho Flor, 13 Pedernal. ¿Cuál es la ventaja de tener muy claro el hablar un idioma originario? Y es real, a quien habla un idioma originario, sobre todo por ejemplo el náhuatl o el maya, estructuralmente otros idiomas del mundo se te facilitan. Y eso es bien interesante. Entonces el náhuatl, quien practica el náhuatl se le facilita por ejemplo el alemán. Wow. Quien habla maya se le facilita por ejemplo idiomas como el hindú. Quien habla ñanyu, que es el otomí, se le facilita el mandarín. Pues qué interesante es hacer entender esta parte, ¿no? Que realmente, fonéticamente, hasta en ese sentido, si hablas un idioma originario, otros idiomas del mundo se te van a facilitar. Es muy interesante observar la conexión, ¿no? Que hay entre, aunque seamos culturas diferentes, es como muy interesante observar qué conexiones tenemos, ¿no? Como seres humanos. Regresando un poquito al tema de usted como intermediario en las cámaras altas y bajas, hablando de política, ¿conoce usted a la senadora Xóchitl Gálvez? Sí, bueno, tengo conocimiento de ella. Ahorita sé que está en el PAN, pero creo que ayer leí por ahí que ya pasó al PRD, no sé cómo esté. ¿Qué opina usted de los ideales que representa la senadora? ¿Luchan ustedes por las mismas ideas o se siente cercano a sus ideas, a sus causas? Yo creo que en lo personal, aquí hay que separar un poco el tema político de ella, del verdadero origen de la lucha de los pueblos originarios. Te voy a dar un ejemplo, Cherán y las comunas purépechas. Okay. Ellos buscan mucho el tema de una independencia basado en los sistemas normativos y tradicionales, donde inclusive ellos ya no quieren partidos políticos. Ellos lo que quieren es una total libertad de autogestión. Yo propongo más la autodeterminación, porque en lugar de independizar en la región, no rompes totalmente con el Estado, sino entras en una nueva relación con él,
donde los pueblos sí pueden autogestionar N recursos, pero no te desligas. Y te voy a dar un ejemplo que es muy fuerte. Estos pueblos de las comunidades purépechas hoy están sufriendo por los incendios. Uh-huh. ¿Qué hace el gobernador? Dice, bueno, pues es que ya son ellos independientes y que ellos vean, ¿no? Que ellos vean cómo le hacen, y eso tampoco se vale. Eso no es correcto. No podemos entrar en ese tipo de omisiones, ni de un lado ni de otro. Más bien yo pugno más por una mediación, por como es la autodeterminación, para entrar en esa nueva correlación de respeto mutuo entre el Estado y los pueblos originarios. Sí, no, es que otra vez, o sea, en cuanto marcan esos límites o marcan esas distancias, se vuelve otra vez al tema de la marginación y regresamos con todo esto de las connotaciones negativas hacia los pueblos indígenas. Uh-huh. y bueno, vemos que no nada más son como del pueblo, de la gente, ese tipo de temas, sino también vienen desde arriba. Mira, por ejemplo, hay gente que nos dice indios, ¿no? Pues eso aquí no había, los indios están en otro lado. Sí. Un indio es un habitante de la India, que también tiene el mismo gentilicio que hindú. Aquí no había indios, ni para nada, ¿no? Yo le doy un ejemplo muy, muy sencillo a la gente. Cuando yo veo a una persona y quiero saber de dónde es, le digo, oye, ¿de dónde es usted originario o originaria? Ya prácticamente le estoy dando en la pregunta que me dé la respuesta. Ahí me dice, yo soy originaria de Texcoco. Está aceptando que es una persona originaria. Pero si yo a esa persona le digo, ¿de dónde eres india o indio? Pues va a decir, de ningún lado. Sí. A eso voy. Uh-huh. A veces hemos rechazado ciertos apelativos, pero por algo que se llama memoria genética. Todo el mundo reconocemos que no es una palabra que sea correcta, uh-huh, pero nunca supimos por qué, hasta que se explican, por ejemplo, ya en estos temas, ¿no? Ok. Hablando de conocimiento de todas las tradiciones y cosas que tienen los pueblos originarios, ¿qué opina usted de igual nos comentaba que era médico tradicional? Médico uh-huh, tradicional, ¿es correcto llamarlo así? Médico tradicional, sí, que practica medicina tradicional. ¿Deberíamos voltear más hacia la medicina tradicional? ¿O deberíamos quedarnos con lo que ya tenemos de...? En la reforma constitucional que se pide, donde los saberes ancestrales sean reconocidos como ciencia, está muy bien escrito esa parte donde dice que se busca un diálogo entre ciencia formal y saberes ancestrales. Hay padecimientos que la medicina ortodoxa actual le cuesta mucho trabajo curar. Te voy a dar un ejemplo muy, muy curioso, el famoso empacho. A todo mundo, alguna abuelita nos curó de empacho. Sí. ¿Qué es el empacho en tal? Si tú vas te sientes con este empacho, vamos a decirlo así, mal, que hasta te da hasta temperatura, te puedes hacer estudios de 32 elementos y no sale nada, porque todos tus niveles están bien. Pues, ¿qué es el empacho? El empacho es una aglomeración de una bolsa de aire que se acumuló entre el esófago y el estómago, que te hace sentir mal. Y para eso hay mecanismos de la quiropraxia méxica para sacar ese aire. Pero eso no te lo hace un médico formal. Entonces, ahí hay un saber, hay un resultado, un beneficio que es real y que tiene que ser reconocido. Es como las parteras. Las parteras lo que hacían era inclusive hasta acomodar al bebé para que pudiera tener un bien nacer. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas deben tener un reconocimiento, sí, que debe haber a lo mejor un acompañamiento para cumplir a lo mejor con ciertos aspectos de salud. No nos negamos, pero que nos vayamos entendiendo, ¿no? O sea, entonces lo ideal sería tener una fusión, ¿no? Entre dos mundos y compartiendo conocimientos. Sí, porque al final, en todas las regiones del mundo se habla de una frase que es que tu medicamento sea tu alimento, ¿no? Si es real. Yo le digo a mis pacientes, pues si te has dedicado a comer chatarra, pues ¿cómo no quieres tener un problema de salud? Si todo el tiempo estás, en lugar de tomar agua simple, tomas refresco, ¿cómo no va a estar mal a los riñones? Sí, sí, sí. Ajá. Si tienes gastritis, ¿cómo quieres dormir? Sientes que te ahogas. Entonces, a veces la gente lo que no ha entendido es que la sabiduría ancestral es el saber vivir.
o el buen vivir. Históricamente, las personas practicantes de la medicina tradicional son, no sé, a veces existe esta confusión, ¿no? De que veíamos que había curanderos o las parteras, brujos incluso. Uh-huh. ¿Qué es lo correcto? O sea, decirles médicos, o el curandero también podría ser, en dado caso, un médico, por Pues así es que decirlo. la palabra lo dice, ¿no? Curandero es el hombre que cura. Así es. Para mí incluso yo le puedo decir a un doctor que es un curandero y no tiene por qué ofenderse, porque supone que es un hombre que cura. Y si no cura, pues no, entonces no es doctor tampoco. No es doctor tampoco. Sí, qué interesante, ¿no? Mujeres medicina. Hoy utilizamos mucho el nombre de mujer medicina, o hombre medicina, ¿no? Pero eso es como ya una interpretación de quienes eran nuestros curanderos y curanderas, ¿no? Le damos como que ya un nombre un poquito más elegante o que se pueda entender mejor, tal vez. Bueno, muy interesante ha sido todo esto de los puntos de vista, que a veces no tenemos el conocimiento como para opinar acerca de ciertos temas. Gracias por compartir esto con nosotros. Me parece muy, muy buena la perspectiva de la fusión de dos mundos, ¿no? Ahorita hablábamos de la medicina, por ejemplo, que es bueno combinar la medicina ortodoxa, como usted menciona, con la medicina tradicional. Uh-huh. Y lo mismo con los temas políticos y sociales, ¿no? Te voy a platicar algo hablando de política. ¿Conoces los temazcales? Ajá. Bueno, en esencia un temazcal, si bien hoy se utiliza mucho para el aspecto de comunión y de medicina, de depuración, porque lo que hace el temazcal es replicar de cierta forma el ambiente de una matriz. Uh-huh. Bueno, pero no solamente tenía esa función. En los consejos, cuando había demasiados desacuerdos, se metía a los líderes al temazcal. Y ahí tenían que estar hasta que se pusieran en algún acuerdo. Entonces imagínate, si no cedía uno, pues aventaban otra piedra caliente que le llamó las abuelitas, pues para que hiciera más vapor, más calor, y hasta que uno cediera o dijera, no, pues ya, vamos a arreglarnos, porque si no, no vamos a salir aquí más que por las patas por delante. Debería de seguir esa práctica sí. Hoy en día con muchas cosas que... Sí, definitivamente. Entonces era una herramienta política. Los nahuas decimos una cosa: nunca estamos de acuerdo, es mentira, solo estamos en la conformidad. Que fue la mejor o la peor decisión, pero todos conformes, ¿no? Y eso es, por ejemplo, somos el origen inclusive de los mecanismos políticos. Al final, en la Cámara de Diputados yo nunca he visto que realmente se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Hoy gana una mayoría avasallante, pero siempre quedó un grupo totalmente disconforme. Y hablando de política y recordando lo que usted nos dice, de que usted es intermediario, ¿nunca he intentado tener un cargo de elección popular o algo así, de meterse al mundo de la política? Sí, mira, curiosamente después de que se vota la ley de saberes ancestrales, la verdad es que pensé que me iba a tomar un ratito de vacaciones, porque han sido pues varios años de mucho trabajo, de estar todo el tiempo en el tema. Y bueno, pues también el cuerpo requiere a veces un relax, ¿no? Descanso. Pero, como yo tenía relación con un profesor que él es representante del cooperativismo, que es algo que también conocemos muy bien los pueblos originarios, nosotros le llamábamos Coatequi, que significa el bien de todos y para todos, o Tequio, que es cooperación o comunión. Uh-huh. Entonces, él me hizo la propuesta que pues participara en este ejercicio de aspirantes por el partido que hoy está en el gobierno. Y sí lo hice, la va llevando mi tema, hice todo el proceso. Al final no fui la persona elegible, pero el que no haya sido elegible no quiere decir que mi tema ya terminó ahí. Hoy he platicado con algunos personajes de la política que están interesados en el tema, que están interesados en impulsarlo, y al final era mi objetivo, hacerlo más visible. No era la obsesión por un cargo, ¿no? Porque no funciona a mí de esa manera. Era hacer visible el tema, explicarlo de mejor manera, que lo acuñara a la gente y se diera cuenta de todos los beneficios que existe si logramos esta autodeterminación de pueblos originarios en nuestra región. Lo logramos en nuestra región, puede ser punta de lanza para mostrarle a los demás
pueblos del resto del país que sí funciona. Qué interesante punto de vista nos acaba de dar. No es el poder por el poder. No. Es buscar el bien, ¿no? O sea, ver por por el desarrollo de todos los demás. Fíjate, voy a decir una frase de la familia Moctezuma. La dije apenas allá en la frontera con esta declaración que hicimos allá de alto al racismo de los pueblos originarios tanto de este lado como de aquel lado del río Bravo. La tierra es como son los hombres. Si la tierra es productiva es porque los hombres somos productivos. Si la tierra es floja es porque no estamos haciendo nada, ¿no? Y hay una frase que no es propia tampoco, pero que sí la he acuñado mucho. Dice así: ¿qué es de aquel hombre o mujer que no quiere ver mejor el lugar que lo vio nacer? Pues algo con lo que yo trato de convivir todos los días y que es parte de la cosmovisión de los nahuas. Para nosotros el que estemos vivos no es como un regalo de Dios, que a lo mejor lo hacen ver las religiones eurocentristas. No. Para mí tú tienes que hacer algo importante cada día para demostrar que vale la pena que estés vivo. O sea, es muy distinto, ¿no? Sí. Cambia porque cada día tienes que dar un 100% de lo que tengas que hacer, a donde tengas que ir, para merecer el estar en Ican y Huaraxcán, aquí y ahora. Ok. Hablando particularmente de la región del Valle de Teotihuacán, ¿qué pueblos originarios hay aquí, en el valle? Mira, la verdad es que tenemos tantos pueblos originarios que algunos desafortunadamente ya hasta perdieron su nombre náhuatl, pero, por ejemplo, Acolman tiene reconocidos 9 pueblos originarios: Tepechpan, Totolcinco, Nepantlan y el mismo Acolman. Más los de los otros 9 municipios, pues estamos hablando de alrededor de más de 60 pueblos originarios, por lo menos que tengo yo muy claro que son parte de. Y con un bagaje de historia, con tanto que ofrecer, que la verdad es que creo que hemos desperdiciado mucho toda esa herencia ancestral que tenemos en nuestra región. ¿Qué importancia tiene el ser llamado o ser un pueblo originario aquí en el Valle de Teotihuacán? ¿Cuál es la importancia? Fíjate, hay un proceso que se llama autodeterminación de pueblos originarios. Como lo mencionó antes, no tenemos la clasificación dentro del catálogo de pueblos indígenas. Esto pues es una tontería, ¿no? Que emanó del gobierno estatal. Pero si entramos en este mecanismo de autodeterminar nuestros pueblos como originarios, entramos en un nuevo catálogo donde inclusive el reconocimiento sería a nivel internacional. ¿Qué puede implicar eso de beneficio para nosotros? Hay gente que puede pensar que nada más es como pueblos mágicos, ¿no? Y ya, no. Si autodeterminamos nuestros pueblos como originarios, tendremos la capacidad de gestionar inclusive recursos que existen en diferentes fondos, tanto en el país como en el extranjero, para desarrollar todo el potencial de un pueblo originario, ya sea turismo, ya sea desarrollo agrícola, ya sea el mismo embellecimiento cultural y físico de un pueblo, para detonarlo como una región que verdaderamente tenga un potencial económico importante. Es importante eso que menciona, porque muchas veces sí tenemos esa mala percepción de que solamente podemos por ser pueblo mágico y creemos que es el único beneficio que puede traer, ¿no? Pero, ¿cómo influye este tipo de cómo influye la autodeterminación en el campo, por ejemplo, en temas del campo, en el turismo? Que me parece un poco más interesante, porque también lo primero que pensamos cuando decimos pueblos originarios, pensamos que son ganaderos y campesinos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo influye en el turismo, por ejemplo? Mira, haz de cuenta que si logramos la autodeterminación de pueblos originarios, esos recursos que podamos gestionar, podemos aplicarlos en desarrollar toda la zona. Si bien el fuerte turístico es Teotihuacán, date cuenta que la gente llega a Teotihuacán y se queda, ¿qué? 3 horas máximo. Sí, y solo las pirámides, ¿no? Come y se va. Ajá. Pero la región tiene un potencial tremendo. Si empezamos a desarrollar
diversos puntos donde la gente tenga mayor esparcimiento, como museos, como zonas de ecoturismo, como áreas donde se desarrollen diferentes actividades enfocadas en la cultura, donde empecemos a embellecer nuestros pueblos. Ese turismo se da una vuelta por toda la región, son 10 municipios prácticamente. Sí, también le ponemos atención a restaurar algunas haciendas que, aunque ya son parte de una nueva historia después de consumada la invasión, pues ya son parte de ese bagaje cultural que existe en la zona. Entonces también este es parte ya del tema, ¿no? O sea, podemos expander mucho más grande que haya una mayor captación de recursos vía turismo, con diferentes proyectos que lo enriquezcan, obviamente. Sí, es muy triste ver que hay lugares tan bonitos y tan interesantes que no son visitados, ¿no? Sobre todo aquí en lo que mencionaba de las haciendas, hay como lugares históricos todo alrededor del Valle de Teotihuacán que no tienen su debida importancia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Va a sonar raro que haga yo mención de Maximiliano de Habsburgo, que fue el emperador que estuvo en México y por lo cual se detonó la guerra, ¿no? Del intervencionismo de Francia. Pero el señor estuvo en la zona. El señor llegó a venir a este lugar y curiosamente muchos de sus mensajes los dio en náhuatl, y es algo que la gente no conoce de la historia de este personaje, que al final era más liberal que muchos liberales, ¿no? Y nuestras estaciones de tren antiguas están en el olvido, sí, y son puntos de referencia histórica. Todo eso se puede recuperar gestionando nuestros recursos si nos autodeterminamos como pueblos originarios. Pero también tiene una implicación legal interesante. Si un pueblo se autodetermina como originario, digamos San Martín, que lo es, o Teotihuacán, sus habitantes pueden solicitar crear la hoja de autoadscripción, que es como un acta de nacimiento, donde ellos ya declaran por conciencia que se les otorgue el reconocimiento como acolhuas, porque viven en el Acolhuacan. Si tienen esta hoja de autoadscripción, ya tienen ellos una facultad legal, inclusive, para poder hacer o entrar en la zona arqueológica sin tener que pagar, porque esa zona en parte también es de ellos. Y si estas personas demuestran que mantienen sistemas normativos y tradicionales muy claros y organizados, merecen ser llamados patrimonio histórico vivo, por el cual el INAH tendría que tener mayor atención y procurar, porque está la ley de monumentos, que ahí dice que todo director del INAH tiene que proveer de los mecanismos suficientes para que quienes vivan de la zona arqueológica para ellos y centro ceremonial para nosotros, los que somos de conciencia originarios y vivimos de la zona, los mecanismos para seguir viviendo de ella, como un guía de turistas, como un artesano. Entonces, te das cuenta cómo la autodeterminación realmente es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. En cuestión de efectos positivos. Sí, tiene mucho impacto positivo. Y ya también, como lo habíamos mencionado anteriormente, en cuanto a la comunicación gobernante-pueblo, es súper importante, ¿no? Que estos pueblos lleguen a gozar de esa autodeterminación. Te voy a dar otro ejemplo. Las fiestas patronales, que también ya entran dentro de una herencia cultural. ¿Por qué? Porque muchas de las fiestas patronales del catolicismo emanan de fiestas tradicionales de los nahuas. Es un sincretismo que existió ahí. Entonces, vaya, en el cual pues ya también queda ahí una herencia, ¿no? De hecho, tu servidor pues será invitado próximamente a una conferencia precisamente del entendimiento entre lo que hoy es el Vaticano y los pueblos nahuas, una nueva realidad que existe y que cada vez se detona más fuerte, ¿no? A la cual pues voy a asistir con mucho gusto para hacer ver nuestra posición de hoy en día. Pero sí es importante todo lo que implica una autodeterminación y una autoadscripción por conciencia de declararnos como parte de un pueblo con herencia ancestral. Quiero agradecerle, ha sido una plática muy nutritiva en conocimiento. Me parece muy interesante todo lo que nos ha aportado en esta charla. Y bueno, esperemos que estos temas de pueblos originarios, pueblos indígenas, tengan como mayor difusión y se llegue, en algún punto sería lo ideal que se llegue como a la comunión entre todos, ¿no?
y que no sean un grupo marginado y tampoco que sea como un grupo diferente a lo que a lo mejor muchos nos sentimos. Al final buscamos, no somos una organización separatista, eso no nos sirve. Nuestro México en verdad es una nación pluricultural, pero necesitamos todos a lo mejor mirar hacia un solo objetivo, que nuestra nación, nuestro país sea una nación entre las naciones como merece serlo, y que en ese sentido todos conformemos ese compromiso. Okay. Pues agradezco Tlazocamati Centro Inoyolo, agradezco desde el fondo del corazón, Tlazocamati muy agradecido. Muchas gracias. Esto fue Efecto y Contraste. Gracias.